Marcos 16, del versículo 12 en adelante será entonces la porción que estaremos culminando de estudiar en esta mañana. Y dice el versículo 12, pero después Jesús apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aun a ellos creyeron. Finalmente, mire usted esta frase en el versículo 14, se apareció, y quiero que subraye ahí en su Biblia o en su lección, a los 11. ¿Quiénes son los 11? Los apóstoles. Se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, vamos a ver en esta mañana la responsabilidad de la iglesia. ¿Qué es lo que Cristo ha encargado a la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad o la razón de ser de una iglesia? La iglesia, entonces, es la novia de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si Cristo es la cabeza, el esposo, Cristo le dice a la iglesia lo que debe de hacer. La iglesia puede perder su responsabilidad principal si se empieza a involucrar en responsabilidades secundarias, también importantes, pero no la prioritaria. ¿Y cuál es la prioridad de la iglesia? Mire usted el versículo 15. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Y luego dice, a toda criatura. Entonces, la responsabilidad de la iglesia es llevar el evangelio. Dice, el evangelio es, Cristo murió por tus pecados. Cristo murió y resucitó por tus pecados. Entonces, predicar el evangelio es la razón de ser de una iglesia. La verdad, hermano, cualquier cosa que impida que la iglesia haga esto, por muy buena voluntad que tengamos, pasa a ser un estorbo a lo que es la prioridad de la iglesia. Hoy día vemos muchos problemas en este mundo y nosotros pensamos, ¿cuál es la solución? Cristo dio la solución cuando Él dice, llévale el evangelio. Porque sin el evangelio, sin que sus pecados sean perdonados, entonces, evidentemente al morir le espera juicio. Sin que Cristo more en su corazón, el Espíritu Santo haga del cuerpo de la persona su templo, esa persona no va a experimentar transformación. Es el evangelio lo que la gente necesita. Hoy el mundo desesperado busca cambios en las personas y anhela de todo corazón que hagan lo que es correcto. Sin el evangelio no podrán. Solo va a ser fachada, va a ser un cambio temporal, pasajero, y si es que logra tener un cambio, se llenará de orgullo esa persona, de jactancia. Lo que Cristo encomendó a la iglesia es, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Dice, a toda criatura, lo cual nos muestra que toda criatura lo necesita, con mucho o poco dinero, mucha o poca educación. Toda criatura, toda persona sin Cristo en la Biblia no es llamada hijo de Dios, no, es llamada criatura. Después que ponga su fe en Cristo, recién será llamada hijo de Dios. Recién tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Sin el Evangelio, no tiene esto, no tiene esa condición, esa filiación con el Padre, no la tiene. Es criatura porque ha sido creada por Dios, pero no es hijo, no tiene una relación con Dios hasta que sea adoptado, y no será adoptado por el Padre mientras no escuche el Evangelio y se arrepiente y ponga su fe en Jesucristo. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Esa es la razón de ser de la iglesia. Luego dice el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Un ratito, Miguel, ahí está, dice. Si se bautiza, será salvo. No, lee la siguiente parte. El que no creyere será condenado. El énfasis está en creer. El énfasis está en confiar. En la Biblia era inconcebible, en los primeros días del cristianismo, que una persona que crea no se bautice. Si una persona ya puso su fe en Cristo y dice, yo sé
¿dónde iré al morir? Yo sé que mis pecados han sido borrados. Vas a ver en el libro de Hechos, creía, y lo hemos estudiado, creía, se bautizaba, creía, se bautizaba. No esperaba casi nada de tiempo. Y si tú ya creíste, ya puedes. Tú ya puedes hacerlo. El bautismo es por inmersión, símbolo de la sepultura y la resurrección de Jesucristo. No te salve bautizarte, sino el creer, porque dice, el que no creyere en Cristo, en su nombre, el que no creyere en la salvación que Él ofrece, será condenado. Mira lo que dice la Biblia, salvo condenado. Es interesante lo que dice la Biblia en el versículo 16. El que cree, el que no cree, salvo condenado. ¿Puedes ver la estructura en paralelo en el versículo? Hay dos tipos de personas en el mundo, los que creen, los que no creen. El que cree será salvo, el que no creyere, dice la Biblia, será condenado. No dice que va a experimentar entonces aniquilación, se va a quedar dormido por siempre. No, no, no. Condenado habla de juicio, habla de infierno. Condenado habla de un lugar de tormento eterno. Y hay un lugar de tormento eterno porque están rechazando al eterno Hijo de Dios. Entonces el castigo es proporcional a la falta. Si rechazan la vida eterna, les espera condenación eterna. Pero si ponen su fe en Cristo, son salvos, salvos del pecado, salvos del juicio, salvos del infierno, salvos de su propia naturaleza pecaminosa, tienen vida eterna en el futuro y tienen calidad de vida en el presente, vida en abundancia. Por eso, la responsabilidad de la iglesia es lleva el evangelio, predica el evangelio, enseña el evangelio. La razón de ser aquí, para ti, tu propósito aquí en la tierra es que otros conozcan a Cristo por medio de tu voz, tu vida, tu testimonio. Dice, a toda criatura, por todo el mundo. Es la razón por la cual apoyamos a misiones. En la parte del fondo, si tú dices, ¿por qué? ¿Por qué ayudar a tantas personas? A Jairo en Burkina Faso y sus 40 y tantos grados. ¿Por qué ayudar a Jonathan Ramírez en Guayaquil? El hermano está bien, no se preocupe, hubo un terremoto en la mañana. La familia de Christopher la ha llamado desesperada en la mañana, el teléfono se volvió loco, llamando de Chile pensando que Arequipa desapareció con el terremoto de la mañana. Ya les hemos explicado que era en la parte de la selva de Perú, se ha sentido hasta en Colombia, Ecuador, ya hablamos con los misioneros, también, gracias a Dios, Camilo ya se comunicó con Mariela, porque Camilo dijo que también lo sintió en Lima, y sabes que, hermano, pero ellos son de 8.8 por arriba, entonces casi ni lo sintió el hermano. Pero sí, hermanos, en realidad, ¿por qué llevar el Evangelio a lugares tan distantes? Lee el texto, lee el versículo 15. Por todo el mundo, a toda criatura. 15. Todo el mundo, toda criatura. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Si tú no estás compartiendo el Evangelio o no te has involucrado en misiones, cuando alguien te diga, ¿por qué debo hacerlo? Marcos 16:15 es la explicación. Es la razón por la cual alguien te invitó a la iglesia, porque tiene una carga en su corazón, porque hay, lee el versículo 16, salvo, condenado, el que creyere, el que no creyere. Hay una carga y un peso en nuestro corazón para que tú escuches, para que tú sepas, porque dice, salvo, condenado, el que creyere y el que no creyere. Jesús apareció para mostrarles, soy un Salvador resucitado, un Salvador vivo. Porque un Salvador muerto no salva a nadie. Él ha resucitado y dice el versículo 12, apareció, no creían que Él, no creían, no está hablando de la salvación, está hablando de que no creían que Él había resucitado, pero se mostró. Y después que Él resucitó, dice Hechos capítulo 1, que estuvo 40 días en la tierra. Y se apareció muchas veces, y pruebas indubitables, hasta comió con ellos, hasta que finalmente Él ascendió a los cielos. Entonces, eso lo encontramos en Hechos 1, pero desde que resucita hasta que Él asciende a los cielos, 40 días para que no haya ni duda que era Él mismo, el que se había levantado para hablar, para mostrarles que Él había muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra glorificación. Mira Lucas 24:47, dice lo mismo. Cada vez que termina un evangelio, habla de ir, habla de llevar el evangelio, habla de predicar el perdón en su nombre. Mira el versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Qué es predicar el evangelio? Predicar de su nombre, hablar de Él, hablar de Jesús,
Eso es predicar el Evangelio. En su nombre, arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Dónde? Mira Lucas 24:47. En todas las naciones. ¿Comenzando desde dónde? Desde Jerusalén. El Evangelio nunca es para que se quede con nosotros, es para que lo compartamos. Vamos a empezar a estudiar Romanos por las mañanas, ojalá que vengas. Toma un buen desayuno, por favor. Esta carta, si esta carta solo lo hubiera escrito Pablo, hubiera sido suficiente para que haga historia. Pero escribió 13 cartas en total. Y vas a ver que en Romanos Pablo dice, soy deudor, soy deudor. ¿Cuándo eres deudor? Cuando tú le debes a alguien, te has prestado y no le pagas, eres deudor. Pero también eres deudor cuando alguien viene y te dice, por favor, entrégale esto, Luis, entrégale esto a Siri, por favor, entrégale a Luis. No, yo sí. Toma, Luis, te doy esto para que tú le des. Y si Luis se lo queda, se lo come, se lo guarda, es deudor. No te lo di para ti, Luis, te lo di para que se lo des a Sigrid. Eres un deudor porque te he dado algo para que se lo des a ella, a tu esposa. Eso es ser un deudor. Cristo nos ha dado el Evangelio para que se lo llevemos a otras personas. Y si no lo das, eres un deudor. Eso significa cuando dice Pablo, soy deudor. Tengo que llevar el Evangelio. Por eso dice acá, predica en su nombre, el nombre de Cristo. El arrepentimiento, mira lo primero que la persona debe hacer para ser salva, arrepentirse de sus pecados. Y luego dice, en su nombre, el arrepentimiento. Y luego dice, el perdón de pecados. ¿Dónde encontrar el perdón de pecados? La gente no sabe. La gente no sabe dónde encontrar el perdón de pecados. Por eso la gente hace religión. ¿Para qué? Ojalá mis pecados sean perdonados. Hace obras y quiere guardar la ley, porque dice, ojalá ahora sí mis pecados sean perdonados. Así no se consigue el perdón. ¿Cómo se consigue? En su nombre, el Evangelio. Hablar de su nombre, pero nuevamente dice todas las naciones, toda criatura, todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. Esa es la responsabilidad de la iglesia. No hay otra responsabilidad. Así que quiero decirte algo. El pecado es un obstáculo para predicar el Evangelio. Porque si vives mal y hablas bien, no te creen. Cualquier cosa que obstaculice el Evangelio es un estorbo. ¿Sabes? Muchas veces, muchas personas muy involucradas, hablando otros de Cristo, van a enfrentar muchas luchas y tentaciones. También van a enfrentar muchas pruebas y dificultades, porque Satanás quiere callar tu testimonio. Lo que va a ocurrir es que van a herir tu orgullo. Gente te va a lastimar ya no juego, ya no participo, ya no me meto, ya no ayudo. No permitas que Satanás te ponga una mordaza. Tú tienes que seguir compartiendo el Evangelio. Tienes que hablar con otros de la salvación. No sé qué problemas estás enfrentando, pero si te callas y solamente estás lastimado, lastimada y dices, no hablo con nadie, entonces el enemigo logró su objetivo. Tienes que seguir compartiendo el Evangelio. Pero la gente lo rechaza, Miguel. Es verdad. El libro de Salmos dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverás con regocijo trayendo gavillas. Va a haber cosecha. No sé si en 1, 10, 20 años, tu parte es llevar el Evangelio al oído de las personas. Deja que Dios lo lleve al corazón de las personas. Pero tu parte es llevarles, invitarles, animarles, orar por ellos. Deja el resultado en manos de Dios. Pero mira lo que dice Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Y voy a discutir el tema de que para algunos esta porción no está en los manuscritos más antiguos. Hay otros que lo tienen. Y si no es un resumen de cosas que vas a encontrar en el libro de Hechos. Así que vamos adelante. Dice el 17, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales acompañarán a los que creen. Mira lo que dice. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ajá, o sea que yo puedo hacer esto, he creído, estas señales seguirán a los que creen. Qué bueno que preguntaste si puedes o no hacerlo. Primero, los milagros eran necesarios en un principio porque eran credenciales para esa nueva etapa que acababa de empezar. Los milagros y las señales eran como cavar hondo en la tierra para poner la semilla y empezar el trabajo en el campo. Era eso. Entonces, la palabra clave, o lo que debes recordar, era lo que te dije que subrayes en el 14. ¿A quién habló Jesús en el 14? Miren el 14, finalmente, Marcos 16, 14, ¿se apareció a quién? Léelo, ¿se apareció a quién?
a los 11. Y luego dice, con eso en mente, ahora lee el 17. Estas señales seguirán a los que creen. Esas señales acompañarán a los apóstoles o a los que creyeron bajo los apóstoles. Pero Miguel, a ellos les dice que prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Solo para ellos es que prediquen? No. Predicar el evangelio se repite en muchos otros textos para todos. Pero los apóstoles y los que creyeron bajo los apóstoles, como por ejemplo los diáconos de Hechos 6, por ejemplo Esteban y Felipe, hicieron prodigios y milagros y señales. ¿Por qué? Porque estaban bajo un apóstol. Era un apóstol o alguien bajo un apóstol que pudo hacer estas señales. Y hay gente que usa este texto para decir, yo puedo botar demonios, hablar nuevas lenguas, así, versículo 18, agarre serpientes usted también, ajá, o beban veneno, lee el texto, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. No, eso no, pastor. Sanar sí, poner las manos sí, hablar lenguas, botar demonios, pero tomar veneno, agarrar una serpiente. Hermano, en Estados Unidos hay un estado, dice, donde han hecho ese culto con serpientes. Imagínate un servicio así, ¿no? Imagínate entonces una reunión y tenemos aquí, tomando este versículo, serpientes de todo tipo. Y aquí dice, que si me pican no me dan nada. Y murieron muchos de ellos. Son una vergüenza si leyeran todo el texto. Dice, dije a los 11. ¿Está bien? Lee el texto. Versículo 14. Lee el versículo 14 que dice, a los 11. No eres uno de los 11. ¿Por qué no 12? El otro era Judas. ¿Recuerdas? 12 menos 1. Judas, el hijo de perdición, no cuenta. Entonces, como no eres apóstol, ¿y sabes quién debía ser apóstol? Dicho sea de paso, tenías que haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan. Así que no hay nadie tan viejito para que pueda vivir desde esa fecha como para que diga, soy apóstol. Hay gente que dice hoy que son apóstoles, no. En Efesios dice que son el fundamento, y el fundamento se pone una sola vez, y hubo apóstoles una sola vez. Y más adelante, Pedro va a escoger a un apóstol en lugar de Judas. Y más adelante va a morir otro apóstol en Hechos 12, Jacobo, ya no eligen otro. ¿Por qué? Se acabó, ya no hay apóstoles. Estas señales eran para personas excepcionales. Los apóstoles eran señales, eran credenciales, para que gente sepa que traían un mensaje particular. No hicieron señales o milagros cada día, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, porque si no ya no es un milagro, hermano, ¿no es cierto? Si alguien hace algo por primera vez, tu esposo se pone, de repente, todo romanticón, se pone dulce, trae el desayuno a la cama. ¿Qué dice usted, hermana? ¡Qué milagro! ¿Qué significa eso, hermana? ¿Qué significa? De vez en cuando, ¿no es cierto? Entonces, si es algo cotidiano, deja de ser un milagro. Entonces, los milagros eran algo excepcional. Y vas a ver en el libro de Hechos, va pasando el tiempo, no era un cheque en blanco. No era que alguien, chis, está enfermo, haga fila, ahorita lo sano. No era así. No es así. Vas a ver que incluso Pablo no podía sanarse a sí mismo, no pudo sanar a Trófimo, a Timoteo, a Epafrodito. Era algo excepcional, ocasional. Nunca salieron, Pedro y Juan en Hechos 3, salieron a orar al templo y no dijeron, vamos a ir a sanar a un cojo. Ni sabían. Solo fueron a orar, había un cojo, lo sanaron y luego predicaron el evangelio. Era la prioridad. Pablo iba a un lugar, no sanaba, se ponía a enseñar la Biblia. Hechos capítulo 17. Tú puedes encontrar cuando él llega a Tesalónica, cuando él llega a Atenas. A ver, hagan fila, ¿quieren ver un milagro? Escojan. No hacía eso. Ellos se dedicaban a enseñar, a predicar el evangelio. Esa es la prioridad de la iglesia para todos, hermano. Dios puede hacer milagros, por supuesto, pero alguien tiene el don de hacer milagros. Eso no. ¿Por qué? No eres apóstol. Ya acabó ese tiempo. Ahora tienes la Biblia que te avala. Personas a veces buscan milagros y la verdad no es muy inteligente que lo hagas. Porque si tú lees, por ejemplo, en Marcos, el capítulo 8, dice el versículo 11, viniendo los fariseos comenzaron a discutir con Jesús. ¿Y qué le dijeron? Te pedimos señal del cielo. Queremos que hagas un milagro y te creemos. Lo hacían para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, la palabra significa esto, que Jesús sopló aire, botó aire. Era como, eso es, gimiendo en su espíritu. Dijo, ¿por qué pide señal esta generación? En Mateo 12 dice, la generación mala y adúltera pide señal. La verdad, tú no necesitas señales para creer. Gente piensa que si viera señales, creería. Falso. Subraya en algún lugar en tu Biblia o anota este texto, Juan 12:37, donde dice claramente que a pesar, Juan 12:37, a pesar
que Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, subraya esta parte en tu Biblia, no creían. Escucha esto, Juan 12:37 te dice claramente que aunque hagamos señales, la gente no va a creer. Las señales no convencen a una persona. Vamos a poner un ejemplo. Si de repente viene y dice, pastor, murió mi tío, ¿me lo puede resucitar? Ah, claro, por supuesto. Y al rato sigo predicando, pastor, murió mi abuelito, ¿me lo puede resucitar? Ya listo, traiga al abuelito, lo resucitamos. Y al rato, ahora, pastor, murió mi tía. Ya, ahora, vamos con la tía. Luego dice, ahora murió mi abuelita, al rato me vuelve a traer al tío, porque tarde o temprano va a morir. Si te das cuenta, las señales no hacen que una persona crea. Jesús resucitó a una niña de 12 años, hija única, al hijo único de una viuda. Resucitó a un tal Lázaro, hermano único de Marta y María. ¿Y tú crees que creyeron? A fin de cuentas, Jesús mismo resucitó. ¿Y creyeron o no creyeron? No creyeron. Las señales no van a convencer a una persona. En Lucas 16, Abraham le dice al rico, si no creen a Moisés y a los profetas, a la Biblia, no creen a nada. No creen aunque alguien se levante de entre los muertos. Jesús dice, la generación mala y adúltera pide señal. No es la búsqueda de señales. Sí, hubo señales, pero no era algo que buscaban los que las vieron o los que las hicieron. Era algo esporádico, eventual, pero no siempre. Pero sí hubo siempre enseñanza, predicación, la comunicación verbal de la palabra de Dios. Y te digo ahora, si no crees a esto, no crees a nada. Si esperas ver un sueño, un ángel, una voz, si esperas ver que de repente alguien baje en una nube, si tú esperas estas cosas, en realidad Dios usa la simple y sencilla predicación de su palabra para salvar personas. Su método no ha cambiado, es lo que estamos haciendo, es lo que tú necesitas creer. Según los Corintios 12:12, Pablo dice, con todo, las señales, es el nombre para los milagros más exacto, las señales de apóstol. No somos apóstoles, señales de apóstol han sido hechas. Señales, prodigios, milagros. Ahora regresa a Mateo 28:19, por favor. En Mateo 28:19, otra vez te había dicho, cuando acaba Mateo, Jesús dice, lleva el Evangelio. Acaba Marcos, lleva el Evangelio. Acaba Lucas, lleva el Evangelio. Acaba Juan, lleva el Evangelio. Hechos empieza, lleva el Evangelio. ¿Por qué? Esa es la responsabilidad de la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad, nuestra tarea, nuestra descripción de funciones. Cada vez que haya oportunidad, habla a alguien de Cristo. ¿Tiene alguien problemas? Háblale de Cristo. Pero tú dices, ¿qué relación tiene Cristo y el perdón de pecados con el dolor de un ser querido muerto, con el dolor de una infidelidad? ¿Qué tiene que ver con el dolor de la escasez económica o de salud? ¿En qué le va a ayudar Cristo? Es que no entendiste. Cristo le da vida eterna, le libra del mayor de los problemas y le va a dar sabiduría para poder vivir esta vida. Le va a dar entonces la fortaleza para poder sobrellevar esa pérdida, esa enfermedad, porque el mayor de los problemas se habrá arreglado. Tendrán a su espíritu morando en ellos, quien les va a dar el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amabilidad, bondad, confianza, fidelidad, dominio propio. Todo eso viene de Dios. Tú buscas algo para la persona, solo Dios se lo puede dar. Solo Dios lo puede producir si mora en esa persona. Primero salva su alma, luego transforma su vida. Puedes verlo, por eso es la prioridad. Jesús lo repite cada evangelio y en el libro de Hechos, una forma de decirnos, no lo olvides, te lo he dicho, cada vez te lo he dicho y te lo repito. En Mateo 28, 19 y 20, Jesús dice, por tanto, por eso no los esperamos. Te voy a decir el trabajo en 3 semanas. Si tú nos visitas y piensas, hermano, ustedes se ven el domingo y de aquí hasta el próximo domingo, no, no es así. Toda la semana, cada hermano, por donde va, lleva la semilla, el evangelio, la palabra de Dios. Cada hermano está invitando a alguien para el domingo a un estudio bíblico. Y los hermanos aquí en la iglesia, en la semana, estamos yendo a estudios bíblicos en las casas, yendo a testificar a amigos, familiares de los hermanos. Hay mucho trabajo. En realidad, hermano, el trabajo es todos los días, todo el día, donde Dios nos dé la oportunidad, porque es un privilegio. Por eso dice, y luego dice, haced discípulos. Mira el mandato, un discípulo es un aprendiz, alguien que está aprendiendo. Haz discípulo, otra vez, a todas las naciones. La palabra allí es etnias.
Entonces, Perú tiene naciones, porque hay grupos o etnias dentro del país. Naciones no se refiere a las Naciones Unidas, ¿no es cierto? No está hablando de los países que forman un continente. No. Está hablando de etnias. Dentro de Perú hay naciones. Entonces, bautizándolos es mandato de Jesús que te bautices, no nuestro, es de Jesús. Después de creer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la Trinidad. 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién está Él? Con el que va, con el que enseña y hace discípulos. Dios no puede estar contigo si no lo obedeces. La responsabilidad de la iglesia es evangelizar, llevar el evangelio. Y si tú obedeces, Él dice, yo estoy contigo. No digas que Dios está conmigo si no estás obedeciendo. No digas que Él está contigo si no estás hablando de la salvación a otras personas. Su promesa, la promesa de su presencia está garantizada a aquellos que le obedecen yendo y hablando del último texto, Hechos 1:8. Jesús dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, es una persona. Y dice, me seréis testigos. ¿Cuándo eres testigo? Cuando venga el Espíritu Santo, ya vino. ¿Cuándo mora en ti el Espíritu Santo? Desde que creíste, Efesios 1:3. Tú no tienes el Espíritu cuando hablas en lenguas. Hermano, ni habla en lenguas, no tengo el Espíritu. No se preocupe, ya acabó. Esas lenguas tenían que tener traductores. Eran idiomas, por si acaso, no sonidos solamente. Y en el tiempo de Pablo dice, solo debían hablar 2, máximo 3. Debía haber traductores, no había traductor, que se calle y que se siente, 1 Corintios 14. Entonces, ese es el orden que Pablo había establecido. Hoy gente no hace eso, no es de Dios. Eso, o sea, esa práctica eran idiomas y ya acabaron porque ahora hablamos la palabra de Dios o estudiamos el idioma. Entonces, versículo 8, recibirás poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serás testigo. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todas las naciones, toda criatura, todo el mundo. ¿Puedes verlo? La responsabilidad de la iglesia es, vamos a hablar a otros de Cristo. Tu vida cambió desde que conociste a Cristo. Tu vida cambió para bien y definitivamente desde que conociste a Cristo. No es lo mismo. Y como tu vida cambió, tu vida es diferente para la gente que amas. Es el Evangelio. Es porque alguien obedeció y dijo, voy a hacer lo que me toca hacer. Voy a hablarle del Evangelio a. Fuiste áspero, fuiste indiferente, fuiste largón de repente, mandaste a esa persona, entonces a su casa y le dijiste, no quiero hablar, no tengo tiempo, pero alguien te amó lo suficiente para orar, para enseñarte, y tú fuiste rescatado gracias al Evangelio de Jesucristo. La responsabilidad de la iglesia es esa.